Dios incomparable eres. Mi hermano, quiero antes de iniciar, un momentico, vi algo hoy que me llamó poderosamente la atención y creo que va muy de acorde de la mano con el mensaje de hoy. Yo creo que muchos vimos lo que sucedió hoy. Una persona que le quitó la vida a otra persona y luego se quitó la vida. No sé si algunos se dieron cuenta. No quiero decir de qué era, pero pues era un miembro activo de una fuerza activa de la defensa del país. Y viendo eso, analizando el mensaje, yo decía tremendamente cómo afecta el no perdonar. Porque yo decía, ahí pasó algo tremendo con ese tema. Había un odio y un resentimiento, algo tremendo. Tanto que terminó con la vida de la persona y terminó acabando su propia vida. Entonces, mi hermano, quería como entrar en ese contexto antes de iniciar. Quiero que cierre sus ojos por un momento, por favor, y le pida al Señor en esta noche que le abra su corazón, que nos abra nuestro corazón. Señor y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, en esta noche, en esta hora. Bendito Dios, gracias, Padre, por tu misericordia, por un día más de vida, Señor, porque aunque de pronto el clima está un poco lluvioso, está haciendo frío, aquí estamos, Señor, porque venimos a buscar tu presencia, Señor. Porque sabemos que tú lo diste todo por nosotros, a ti no te importó si hacía frío, si llovía, si te golpearon, si te crucificaron, sino lo diste todo por nosotros. Y esperas de nosotros que por amor, en retribución, nosotros te busquemos, Señor, en agradecimiento. Por eso estamos hoy aquí, bendito Dios, y te pedimos en esta noche que hables a nuestros corazones, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, Señor, que seas tú hablando con tu palabra, Espíritu Santo. Usa mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. No lo que diga un hombre, sino lo que diga tu palabra, Señor. Te damos gracias, habla en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, bien puede sentarse si quieren saludar a la persona que está al lado, decirle que está frío, pero un saludo ahí pequeño, calurosamente, para que nos sintamos más en familia. Y estamos ahí todos como así como agrupaditos, no sentimos tanto el frío. Así agrupaditos no sentimos tanto el frío. Vamos ahí, nos arrimamos un poquito y nos damos un poquito de calor. Bueno, listos hermanos, ya después del saludo, después de uy, que está haciendo frío, entonces les invito a que estén muy atentos a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, en el versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Pero mi hermano, antes de leer la palabra, estaba haciendo el estudio hace unos días. Y como siempre digo, el Señor para las cosas a lo que dice. Entonces, el título le iba a colocar: ¿practicas el perdón? Y sentí que el Señor me dijo: no es solo para los demás, para usted también. Practicamos el perdón, es el título del mensaje. Con la pregunta: ¿practicamos el perdón? Pregúntese: ¿practicamos el perdón? ¿Practicamos el perdón? Póngase a pensar eso, si practicamos el perdón nosotros. Entonces vamos a la palabra, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así, en Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará ¿qué? Vuestras ofensas. Amado hermano, mire, sencillo, nosotros somos muy dados y muy facilistas a nosotros decir que nos perdonen, ¿verdad? O a veces inclusive ni siquiera estamos presos para eso. Porque uno dice: uy, yo pedí perdón, no, yo ando pidiendo perdón, que me pidan perdón a mí. A veces el orgullo de nuestro corazón nos deja de ser así, ni siquiera somos capaces de pedir perdón. Ahora mucho más perdonar a otros, cuando nos ofenden, cuando pasan tantas cosas en nuestra vida que uno dice: no, yo no perdono. Él dijo
de algunos, inclusive hasta uno puede entrar en ese tema de decir, yo perdono, pero ¿qué? Pero no olvido. Si usted dice que perdona, pero no olvida, ¿sí perdonó? No, ese no es el verdadero perdón. Usted dice que perdona, pero no olvida, no ha perdonado. Sigue con eso en su corazón, ¿sí? Y miren que el Señor ahí en el versículo 14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Imagínense que el perdón hace parte inclusive de las oraciones nuestras y nos puede hasta interrumpir nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque si usted va a orar al Todopoderoso, a Dios que lo conoce, ¿cierto? Y usted tiene rencor en su corazón, tiene odio, no ha perdonado a alguien, ¿usted qué cree que Dios le va a contestar? Y a veces oramos y decimos, ¿por qué será que Dios a mí no me contesta? Si yo me congrego, si yo lo busco. Pero pregúntese, hermano, ese es otro tema, ¿no? Pero si uno se pone a buscar los estorbos de la oración, hay muchos, muchísimos, pero empecemos por ahí. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros queremos el perdón de los demás fácilmente, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a los demás? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos perdone nuestros pecados y nuestras ofensas? Pero lo que acabo de mencionar, ¿cuántas veces nosotros hacemos todo lo contrario? Pregúntese a mi hermano, ¿cuántas veces usted no ha perdonado a alguien que lo ha ofendido? Y no solo estamos hablando de una ofensa que a veces de pronto le dijo una mala palabra. No solo una ofensa que usted no parece hijo de su mamá, usted no parece hijo de su papá, usted no es de esa familia, sino ofensas fuertes. Por ejemplo, imagínese una persona que sea vecino de otro que le quitó la vida a su hijo. Y yo he visto ejemplos de perdón tremendos, que uno dice, si yo estuviera ahí, soy honesto, mi hermano. Yo digo, ¿será que yo sí tengo ese amor para perdonar así? O sea, es fuerte. Estaba viendo también en estos días unos videos de la guerra que está aconteciendo en Israel y Palestina. Dios mío, tremendo. O sea, niños de 3, 4 años que han perdido sus vidas por el tema de la guerra, ¿sí? Que sabemos que tiene sus consecuencias por la desobediencia de nosotros los hombres hacia Dios y demás. Pero imagínese usted perdonar eso. Perdonar que una persona venga y le haga daño a su hijo, a su hija. Una violación, algo fuerte. Hermano, yo me ponía a analizar todo eso y yo decía, uy Señor, de verdad, uno sí tendrá ese amor porque yo tengo 2 hijos. Y uno dice, Gabriela, Matías. Yo entro o sea, fuerte, ¿cierto? Vámonos a pensar eso. O sea, es muy difícil perdonar ofensas, pero ofensas como esas, porque eso va más allá de lo natural. Digamos que uno dice, no, tenemos que aplicar lo que se decía antes. Ojo por ojo, diente por diente. Eso mejor dicho toca es que lo acaben, que lo vuelvan nada, porque esto es lo uno y lo otro. Y nosotros a veces creemos que como somos hijos de Dios, creemos ser hijos de Dios, para nosotros decimos, no, pero es que es una persona mala, ya, nosotros supuestamente somos buenos. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay una sola persona justa y buena, ¿cierto? Que necesitamos todos el perdón. Mire, 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Imagínense usted nomás ahí llorando, mi hermano, diciéndole, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo te he ofendido, pero es que alguien me ofendió y yo no lo perdono. ¿Usted cree que el Padre que le va a contestar? Ahí está facilito en la palabra, dice, porque el Padre tampoco perdonará vuestras ofensas, si usted no perdona. Es difícil practicar el perdón, no es fácil. No solamente es decirlo, porque quizás de pronto a veces podemos decirlo. Así yo lo perdono, no pasa nada. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es practicarlo. ¿Sí? Esta mañana el pastor en el devocional decía algo que a mí me llamó la atención. Él hablaba de un cuarto, ¿cierto? Que le habíamos cuarto a Satanás. Y quizás yo decía, trayendo la colación, decía, vea, de pronto no le abrimos un cuarto a la falta de perdón, sino allá en San Alejo. Es algo que está más escondido que un cuarto, ¿no? San Alejo es donde
falta de perdón. Y la falta de perdón hace que su corazón que se llene de rencor, de ira, de odio. Mire el ejemplo que les ponía al principio. Yo no sé qué pasó ahí. Solo sé que este hombre llegó con el arma, estaba la mujer en un salón de belleza, acabó con su vida y él después acabó con la vida de él. No sé qué pasaría, no sé cuál fue la situación, pero si uno analiza el asunto, todo viene de alguna situación de odio, de alguna situación de no perdonar. Porque como seres humanos nosotros constantemente estamos queriendo buscar la venganza, cobrar lo mismo, hacer lo mismo con el otro que me hizo. Es que me hizo y me las tiene que pagar. Me las paga porque me las paga. Eso no se queda así. Y generalmente nosotros como hijos de Dios debemos preguntarnos eso. No es fácil para nosotros decir, cuando veníamos de ser personas que no perdonábamos fácilmente, a decir que el Señor nos diga, si lo golpean, ¿qué tiene que hacer? Ponga la otra mismo. Para uno, y lo hablo en mi caso personal, ¿me va a golpear? Yo lo golpeo más duro entonces. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ponerle la otra mejilla? Si me ofende, tiene que llevar. En el mundo estábamos así. Ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, debemos tomar el ejemplo de Él. Somos nuevas criaturas, somos diferentes. Hermano, no es fácil muchas veces. Yo lo he experimentado en carne propia en muchas situaciones, en muchas cosas, y yo digo, en serio, Dios mío, yo tener que ir a decirle que o lo perdono o que me perdone, porque muchas veces uno también ofende. No estoy diciendo que no somos seres humanos. Somos seres humanos, sentimos, nos emocionamos, lloramos, reímos. Inclusive la palabra dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué nos da a entender ahí? Que vamos a sentir ira, ¿cierto? Vamos a sentir mal genio, y que si tenemos alguna rencilla, la arreglemos antes de que se termine el día. Y a veces, ¿qué pasa con nosotros? Pasan días, semanas, meses, incluso años, incluso muere la persona y nunca podamos dar, como decimos por ahí. Alimentamos eso, lo que decía, metemos allá en el cuarto de San Alejo, como el pastor decía esta mañana, alquilamos el cuarto y ese cuarto ya está alquilado y le damos cabida a lo que no le debemos dar cabida. Pero yo lo animo que si usted tiene algo con alguien, hermano, así sea difícil de perdonar, perdone, hermano. Perdone, porque es que es algo tan importante que el Señor nos enseñó, y ya lo vamos a ver también. El Señor nos enseñó a perdonar de muchas maneras, y Él no solo lo habló, sino que lo practicó. Jesús por eso es nuestro maestro, el mejor maestro que hay en el mundo es Jesús, porque no solo habló palabras, sino que también las practicó. Vamos a ver Mateo 18. Vamos a ver Mateo capítulo 18, el versículo 21 y el versículo 22. Mateo 28, versículo 21. 18. Perdónenme, hermanos. Mateo 18, 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, veamos aquí que no solamente Jesús le está dando un número, por decir usted empieza a contar, y ya me ha hecho 69, le falta una. Donde me haga una más, ya dice que no. Jesús le está dando a entender que no importara las veces que lo ofendiera a la persona, tenía que perdonar. Tenía que perdonar, ¿cierto? No es fácil practicar el perdón, no es fácil para nada. Pero inclusive el Señor nos demostró ese ejemplo grande y Él lo hizo y le enseñó claramente a los discípulos. Nos dejó la enseñanza a todos de que el perdón hacía muchas cosas. ¿Cuántas guerras se pueden evitar con el perdón? Guerras se pueden evitar con el perdón. Muchas guerras. Empecemos nomás por guerras en la casa. Es que mi esposa me dijo que yo era un feo, que yo era un guereño, pues más guereño será ella y toda su familia. Y yo la miro para allá y ella que me mire para el otro lado y nos la pasamos así, amargados, resentidos y llenando. Y resulta que viene otro problema, otra pelea, otra cosa,
y ya no le vamos a decir eso, sino le decimos una palabra por ahí bien fea. ¿Cierto? Y después inclusive puede pasar a lo personal, un empujón, después viene una cachetada, después viene lo que les contaba hoy, porque seguimos ¿qué? Acumulando. ¿Y qué pasa? La parte más difícil es cuando uno es el que ofende y uno no quiere ser. Si no, yo no voy a ir a pedir perdón, porque el orgullo me gana, ¿cierto? No me deja, yo no voy a pedir perdón. Igual también ella me ofendió, o él me ofendió, pues que me pida perdón primero y ahí sí yo. Imagínense donde Jesús hubiera hecho eso. Primero que me pidan perdón a mí y yo después voy y me crucifico allá para perdonarme. Jesús no lo hizo así. Siempre Él lo hizo adelante, perdonó, mostró su amor, ¿cierto? Él lo hizo con el ejemplo, claramente. Ahí vemos que le estaba diciendo a Pedro cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? O sea, como diciéndole, bueno, a ver si de pronto tengo una excusa para, ¿sí? A ver si Jesús me dice, no, solamente una vez. Y muchas veces nos pasa eso. Yo ya perdoné, allá el Señor verá qué hace con él. Yo ya lo perdoné, como si me vuelva a ofender, es que ya no es problema mío. Como dice por ahí el meme que yo siempre pronuncio harto, no es mi problema, es su problema. Hermano, el problema es nuestro. Porque usted es el que no perdona, hermano. De pronto quizás la otra persona lo haya ofendido a usted, no le pida perdón, pero usted está sanando su corazón, está liberando usted su vida, está dejando de guardar ese rencor, esa ira, que lo que va a hacer es que lo llene más a usted y más, y después resulta usted hasta desviándose de los caminos del Señor porque se sale del enfoque. Cuando usted no perdona, hermano, empieza a acumular cosas que lo hacen desviar. ¿Por qué? Porque usted empieza a pensar en esa persona. Y es que, empieza así, es que definitivamente, ¿y por qué me lo hizo? Y pues, se la pasa usted dando y alimentando eso todos los días. Y mientras usted no corte con eso, grave hermano. Es como cuando uno viene a los pies del Señor y tiene cosas del mundo. Si usted no empieza a cortar, usted sigue igual. Si yo vuelvo y digo siempre en primera persona. Si yo, que era alcohólico, porque yo era alcohólico, sigo bebiendo y viniendo a la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Si yo no corto de raíz con el alcohol, hermano, olvídese que yo voy a dejar de ser borracho. Tengo que cortar. Quizás así le digan a uno aburrido. Bueno, yo ya eso me lo han dicho hasta mejor dicho. Que es que hermano, por una empieza todo. Por una ofensa que usted no perdone, empieza usted a acumular cosas en su corazón. Y empieza usted, hermano, no solamente a llenar rencor en su vida, sino que también empieza a desviarse de Dios y empieza inclusive a ofender al Señor. ¿Por qué? Porque al usted ya no perdonar, al usted no hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que dice que amemos inclusive a nuestros enemigos, ¿cierto? Al no hacerlo, ¿qué estamos haciendo? Estamos menguando lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Que es que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro enemigo. Vamos a ver otro ejemplo claro en la Biblia también. El mismo Señor está en Lucas 23. Lucas 23, en el verso 34 y 35. Lucas 23, 34 y 35. Aquí vamos a ver el ejemplo, como dirían por ahí, la carta, mejor dicho, la máxima, el as. La carta más grande, la que vamos a leer en este momento. Lucas 23, 34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mire la escena, hermano. Imagínese usted la escena en este momento. El Señor colgado en la cruz, ¿no? A punto de morir, después de estar lacerado, golpeado, feteado, humillado, después de que le dijeron falso. Bueno, si yo me pongo a enumerar
tantas cosas, pero solo imagínense en la cruz él teniendo a todos sus enemigos al frente, a todos los religiosos al frente, a todos los que decían amar y perdonar al prójimo, a todos los que estaban esperando al Mesías, y él les había mostrado con amor, con milagros, con virtudes, con señales, con prodigios que era ¿quién? El Hijo de Dios. Y aún así no creyeron. Y más sin embargo, ¿qué podía haber dicho él? Porque ahí estamos leyendo que dijeron, si este es el Cristo, el escogido de Dios, pues que se salve, que venga y se baje, y a ver, así vamos a creer. Inclusive si usted mira la frase que el Señor les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero es como si hubiera dicho, están haciendo algo en su ignorancia, son ignorantes. Lo que están haciendo ellos es en su ignorancia. En su religiosidad, ellos no veían más allá. Pero ¿qué hizo Jesús? Padre, perdónanos, porque no saben lo que es. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense si fuéramos alguno de ustedes o yo los que estuviéramos en la cruz, hubiéramos hecho lo mismo. Yo creo que si hubiéramos tenido el poder para bajarnos, nos bajamos y de una vez. Saben todos porque yo no perdono a nadie. Hablando de nosotros carnalmente, humanamente. Pero mire el Señor, ese amor tan maravilloso, tan grande, que no le importó estar derramando su última gota de sangre en la cruz del Calvario, y aún así tuvo el valor de decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos claramente cómo Jesús nos da el ejemplo más grande de perdón y de misericordia y de amor. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar las ofensas? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro enemigo? La palabra de Dios dice que si nosotros realmente somos hijos de Dios, debemos andar como ¿qué? Como Jesús anduvo. Y podemos decirlo, Jesús anduvo repartiendo perdón. Y aún nosotros somos claro ejemplo de eso. Si el Señor no nos perdona, recuerdo una canción que dice, ¿dónde estaría hoy? ¿Qué sería de mí? ¿Cierto? Si el Señor no nos perdona. Vemos que el Maestro fue un ejemplo claro de cómo se perdona, ¿cierto? Aunque él estaba ahí con esas ofensas de sus enemigos y demás y burlas, no le importó que los demás dijeran que se bajara de la cruz, simplemente dio el perdón. Ahora, practicar el perdón a vivirlo, como estaba diciendo, es difícil para nosotros. Pero vamos a ver otro ejemplo en la Biblia de alguien que también hizo algo que yo digo, no todo el mundo puede hacerlo. Vamos a ir a Hechos 7, Hechos capítulo 7. Recuerden que el ejemplo más grande para nosotros es Jesús, es el primero que nos dio el ejemplo. Y miren que vamos a encontrar personas que también tomaron ¿qué? Su ejemplo. Tomaron ¿qué? Su ejemplo para seguir adelante. Entonces, Hechos 7, 59 y 60. Hechos 7, 59 y 60. Dice lo siguiente. Hechos 7, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese durmió quiere decir murió. Pero miren el contexto también de Esteban, un discípulo de Jesús. ¿Qué hizo Esteban? Tomó el ejemplo de su maestro, ¿cierto? Y a pesar de que lo estaban apedreando, el que clamó de rodillas, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, el discípulo que hizo, vio a su maestro y hizo lo mismo que hizo su maestro, ¿cierto? Dio el ejemplo de que sí podíamos perdonar. Ese contexto tiene todo el capítulo, si nosotros lo leemos, es la defensa de Esteban y luego cómo aconteció la muerte de Esteban, de los grandes religiosos que se ofendieron cuando él les confrontó por su pecado. Entonces ellos hasta se taparon los oídos inclusive. ¿Y qué hicieron? Apedrearlo, matarlo, porque no querían aceptar su pecado. Y muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes cuando le
que usted es un loco, es que usted se cree más santo que los demás, es que usted quién se cree para venirme a hablar a mí de Dios. Porque la persona que no quiere aceptar su pecado siempre que va a rechazar, siempre va a querer no aceptar. Inclusive le dice uno a la persona, es que no soy yo, es Dios, es su amor que quiere perdonarme. ¿Perdonarme a mí de qué? Inclusive dicen las personas, ¿perdonarme a mí de qué? Si yo me voy a morir y esto se acaba y no pasa nada. Su Dios dice que va a venir y nunca ha venido. ¿Dónde está? Mire lo que pasa aquí, mire lo que pasa allá. Cuando el hombre tiene excusas, no va a querer aceptar, ¿cierto? Inclusive el perdón de Dios. Rechazan el perdón de Dios. Y qué tremendo eso, ¿no? Yo lo pensaba cuando estaba leyendo y decía, si yo estuviera en esa misma situación de no aceptar el perdón de Dios, estoy seguro que no estaría ya aquí. Y el Señor nos da oportunidades una tras otra y nos llama y nosotros nos hacemos donde la oreja sorda. Y nosotros decimos, no, estoy joven, estoy vivo, estoy aquí, pues no necesito perdón. No sabemos el mañana mismo. Inclusive, viniendo del apartamento con mi hijo, antes de salir, yo no sabía que iba a llover. Y llovió. Y así dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como la niebla, que está en un momento y luego desaparece. Y es verdad, yo salgo en las mañanas y veo allá la niebla, y cuando el sol sale, niebla no hay. Así es la vida del hombre, que desaparece de un momento a otro. La vida del hombre que no quiere aceptar el perdón de Dios. ¿Pero por qué no quiere aceptar el perdón de Dios? Porque no quiere aceptar su pecado. No quiere pedir perdón. No quiere pedir perdón. Nosotros somos difíciles para pedir perdón. Vuelvo y digo, nosotros queremos que nos pida perdón todo el mundo, pero nosotros perdonar, y si me voy hasta la tumba con eso, me lo llevo, porque yo soy así, y a mí nadie me cambia. Uy, hermano, arrepiéntase, porque si el Señor no lo ha cambiado, entonces está muy mal. El Señor cambia, transforma vidas y transforma corazones cuando usted de verdad viene y le dice, Señor, aquí estoy, perdóname porque soy un pecador y necesito de tu perdón. Cuando usted recibe el perdón y cuando usted recibe el amor de Dios, usted debe darle lo mismo. Debe aprender a perdonar. Debe perdonar a los demás como el Señor nos lo enseñó. Porque si usted no lo hace, mi hermano, le cuento que tiene que hacer de nuevo. Realmente cuando no perdonamos no hemos nacido de nuevo. Seguimos con la vida antigua, con la vieja vida, porque no hemos perdonado. El perdón nos ayuda bastante a crecer. Inclusive lo que decía al comienzo, cuando nosotros perdonamos, mi hermano, descansamos. Hay heridas que se cierran, hay heridas que se sanan cuando usted perdona. Usted siente un descanso. Yo lo digo por experiencia propia, se siente como que se quitó un peso de encima, como que, ay, Señor, gracias. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta, hermano, si no lo ha hecho y si lo empieza a practicar, de que cuando usted lo haga va a sentir una paz, una tranquilidad, se va a sentir libre. No porque usted no sea libre, me refiero en esa parte, ¿no? Porque el que nos liberta es Jesucristo, pero me refiero en esa parte, mi hermano, para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a ir ahora, mi hermano, a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 4, versículo 19 al 21. Perdón un momento. Y Primera de Juan 4, 19 al 21. Amén, ¿estamos ahí? Primera de Juan 4, 19 al 21. Amén, amén, hermanos, se me olvidaron. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Bueno. Dice así la palabra del Señor entonces. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto cómo
visto, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire que no lo está diciendo Javier Medina Llanes, perdón, me falta el nombre, Germán Javier Medina Llanes, no lo está diciendo. No es primera de Germán, no, es primera de Juan, que lo está diciendo claramente, mi hermano, y la palabra hay que hablarla como es, sin añadirla, sin quitarle, sin ponerle, sino como es. Dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. ¿Y los mentirosos qué? No heredarán el reino de Dios, imagínense, ¿no? Lo dice la palabra, no lo digo yo. O sea que si nosotros no amamos a nuestro hermano, estamos siendo mentirosos. Así que si lo estamos haciendo, nos toca pedirle perdón al Señor, porque aparte de no amar a nuestro hermano, estamos siendo mentirosos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchas veces uno dice, sí, yo amo a mi prójimo, yo amo al otro. Pero mire la pregunta que el Señor nos hace: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cierto? Muchas veces decimos amar a Dios, pero con nuestras acciones y con nuestros actos hacemos todo lo contrario. Y el amar a Dios no es ser religioso. El amar a Dios no es que yo vengo a la iglesia, es que yo asisto a un grupo de conexión, es que yo me leo la Biblia todos los días y es que yo me la sé de Génesis al Apocalipsis. No. El amar a Dios es que obedecer que su palabra, y su palabra nos ordena que debemos amar al prójimo y amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. ¿Cierto? Eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Pero si no practicamos eso, ¿qué estamos haciendo, hermano? Dice la palabra que somos ¿qué? Mentirosos. Lo que vuelvo y digo el ejemplo del principio. Yo decía, ¿cuánto rencor y cuánto odio se dejó acumular ahí? Y no solo ese caso, porque han habido muchos más. Si uno se pone a ver hoy cantidades y uno analiza que mató al papá, que mató a la mamá, que mató al hijo, que mató. La palabra de Dios nos advierte que el amor de muchos se enfriará y que vendrán cosas terribles. Pero esa parte de ese amor que se enfría es parte de que la gente no quiere perdonar. Hoy en día es tan complicado que usted mira, inclusive, mira a otra persona en que me mira y tenga, porque lo miró, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Perdonar, mi hermano. Yo quiero que esta noche usted se lleve claro eso, que nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es un grupo religioso. La iglesia del Señor somos quienes. Ustedes y mi persona. Nosotros somos personas, somos iglesia del Señor, porque decidimos seguir al Señor, ¿cierto? Pero si nosotros decimos ser la iglesia del Señor, tenemos que perdonar. Y hermano, hay que perdonar. Si no perdonamos, no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Si no perdonamos, dice la palabra de Dios que somos mentirosos. Si no perdonamos, dice la palabra de Dios que el amor de Dios no está en ¿qué? En nosotros. Porque el que dice que le ama, el amor de Dios está en él. Tenga eso presente, mi hermano. Muchas veces uno se puede analizar desde el día a día que uno no se da la oportunidad de hacerlo en el momento que se puede, porque luego de que las cosas pasan, luego de que sucede lo que sabemos todos, que la palabra de Dios dice que está estipulado para todos los hombres que moran una sola vez. Luego de que la persona muere, perdónenme, hermano, lo que voy a decir va a sonar fuerte. No vale que usted se tire allá de rodillas a llorarle al muerto, porque ya no lo va a escuchar. Tenía que pedir perdón en qué? En vida. La palabra de Dios dice que también hay que arreglar las cuentas en cuanto se pueda. No es que el adversario ¿qué? ¿Lo echa a dónde? A la cárcel, ¿cierto? Que el Señor nos mostraba esa parábola también, donde usted debe arreglar sus cuentas, hermano. Lo mismo nosotros, si nosotros estamos mal con el Señor, el tiempo de arreglar las cuentas es hoy, ahora, esta noche. No es mañana ni pasado mañana. ¿Cuántas veces nos han hablado la palabra de Dios y nosotros qué decimos? Yo después me convierto, eso yo tengo tiempo. ¿Y cuántas personas, que inclusive amigos míos, yo sé que han fallecido y no tuvieron esa oportunidad? O sí la tuvieron, pero no la quisieron aceptar. Inclusive yo escuché a alguien que le compartí de la palabra y me dijo lo siguiente: algún día lo haré. Algún día lo haré. Yo decía, Señor, que algún día lo haga.
ten misericordia. Pero no es